A vosotros. Pasa, pasa.
tío. Muchas gracias, ella Isma. Yo soy Raúl. Y el planteamiento de toda esta historia, ¿vale? Pues como habéis visto, hemos empezado improvisando. Me he cargado aquí en un golpe de éxtasis y de misticismo de mierda, que no sé qué. El rollo de esa me va a pasar factura, tanto misticismo. Entonces después la rodilla, estamos los dos patelofemorales y nos va a pasar factura, seguro. Me he cargado aquí la pastilla, pero luego damos la vuelta con cinta americana y aquí no pasa nada, no se entera nadie. Entonces la historia, como habéis visto, pues bueno, empezamos improvisando con una serie de cacharros sobre los que nos podéis hacer preguntas, nos podéis preguntar realmente sobre lo que queráis, y todo esto va a consistir básicamente en improvisar, tanto tocar como bueno, todo lo que vayamos contando, lo que vayamos hablando, y desde un primer momento, ¿vale? Os instamos a que si tenéis ya alguna pregunta y nos queréis dar pie a que hablemos sobre algo, lo podáis hacer desde ya. Estamos en familia, en Petit Comité, colegas del barrio, madre, mi hermano, muchos colegas por aquí. Entonces, pues, dos opciones. Sí, la historia es que, a ver, nosotros ponernos a hablar de nosotros mismos, somos muy guay, no hemos ido a Nueva York, no sé cuánto y tal, pues, no sé. Entonces, si nos vais ayudando y vais tirando, vamos tirando del hilo, va a ser mucho mejor. Os podemos explicar un poco, bueno, algunas teorías que tenemos sobre la improvisación. ¿Cómo? Utilizamos sintetizadores. De hecho, en el último disco que hemos grabado hemos utilizado sintetizadores analógicos bastante potentes. Yo pensaba que la música esa era solo con los instrumentos, lo que sonaba. ¿El qué? No, hostia, no, ya tanto no. Sí, parte de ella sí, son estos mismos cacharros. Ahí en el último disco hay base rítmica y batería y tormentas sonoras que aparecen que están grabados con estos cacharros y están sampleados, ¿vale? Y digamos que hay mucha base rítmica y gran parte del grueso del disco que está grabado todo con esto y modificado, ¿no? Metido en un sampler, en un Akai, y hemos trabajado con ello. Entonces realmente sí, aparte sí hemos utilizado maquinaria analógica para grabar el último disco, pero vamos, utilizamos sintetizadores. No tenemos, o sea, pensamos, la idea es que con lo que tengas tienes que hacer lo que puedas, da igual que sea un sintetizador de alta gama de 5.000 euros, como una lata, como lo que puedas, ¿vale? Eres pobre, eres rico, tienes tus medios y de tu cabeza tiene que salir lo que puedas aportar, independientemente de sea un sintetizador o sea tus cuerdas vocales, ¿no? Que es lo primero que tenemos. De hecho, lo de construir instrumentos caseros fue precisamente por falta de medio económico para comprar una guitarra chulísima. Vosotros hacéis solo música instrumental, ¿no? No, sí, cantamos. Ahora no hemos cantado porque no nos apetecía, pero otras veces pues nos apetece y quizá nos hagamos ahora una pieza y puede ser que piringue alguien aquí para cantar y ya me pone cara, pero así lo haremos, ¿no? Pero sí, cantamos, claro, por supuesto que sí. Si quieres cantamos algo, pero ahora mismo no. Entonces, la historia que veis aquí son unos instrumentos bastante rudimentarios, algunos de ellos mal acabados. Estos son cosas de trabajar rápidamente en un taller en el que estás trabajando a 50 grados sudando como una bestia, ¿no? Y deshidratándote. Entonces, bueno, lo principal es buscar principalmente la sonoridad. Se parte de algunos instrumentos que ya están inventados, que son ancestrales o que los tenemos en ciertas tradiciones de distintas partes del mundo, pero de ahí partimos, ¿no? Y, por ejemplo, pues, ¿qué os voy a explicar? Lo podríamos llamar... Lo que pasa es que no nos gusta hablar de eso, no nos gustan esos términos. Lo podríamos llamar arte sonoro o cualquier de estas historias, pero no lo consideramos así, ¿no? Nosotros pensamos que por ejemplo, los referentes que hemos tenido para en términos artísticos, incluso para hacer estas cosas que realmente parecen trozos de basura, ¿vale? Han sido gente anónima que ha trabajado en talleres, que nadie los conoce y que han generado una cantidad de arte, por decirlo así, inconsciente, de lo que no tenemos muchas veces ni idea, ¿no? No tienen canales para llegar, tampoco los querrían, ¿no? Pero no tienen canales para llegar a ciertos circuitos artísticos, por así decirlo, ¿no? Hablo de, pues eso, de talleres donde se trabaja con un torno, se trabaja con la soldadura, se trabaja incluso un taller mecánico, ¿no? Y todos los instrumentos tienen un aprendizaje y tienen una base, ¿no? Que es haber visto trabajar a ciertas personas que han hecho ciertas cosas con sus manos, que si las viéramos realmente, os digo que no las creeríamos, ¿vale? Y son verdaderas piezas de arte hechas en acero. O sea, hablo de diseño industrial, ¿vale? ¿Hay algún mecánico, mecánica, soldador, soldadora? No, yo trabajé en empresa, fábrica. ¿Eres soldador? ¿Sabes soldar? No. ¿Trabajas metal? No, pero ¿Se genera? estoy trabajando. Ok. Pero que allí había soldaduras, Pues en esos sitios,
si está trabajando muchos años en talleres, se genera una cantidad de arte, como ya te digo, lo podemos llamar arte inconsciente, que muchas veces no va a llegar nunca a ningún sitio, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de lo que hablábamos antes del arte sonoro, ¿no? Esa cosa que engloba tantas cosas, ¿no? Y que a veces puede ser casi incluso pretencioso, ¿no? Trabajando en talleres, yo he visto, por ejemplo, un señor que se hacía llamar, o le llamábamos Pepe el Tornero, y ha sido una de las mayores performances, si lo queremos ver así, de arte sonoro que he visto en mi vida, que ha sido el tipo trabajando con un torno, con un plato de 4 garras, y jugando con los sonidos y cantando un fandango, ¿no? O plegando chapa con la plegadora de chapa. Y hemos visto ciertas cosas, claro, que se quedan justo en ese momento, no van a trascender, no van a llegar a ningún sitio, pero sería justo, ¿no? Y sería de justicia que en algún momento alguien, ¿no? intentara llevar todo ese trabajo, ese arte que se genera en ciertos sitios en los que se supone que no hay arte, y lo hay, ¿vale? No voy a decir al gran público, ¿no? A un público, bueno, al público, ¿no? Y todo esto tiene su inspiración, digamos que esto tiene mucho de Pepe el Tornero, ¿no? Esto es un cacharro que tiene, bueno, hay varias cosas mezcladas, ¿no? Originalmente, acénalo. Originalmente se puede tocar a baqueta, se puede tocar frotado con arco. Se puede tocar frotado con arco, y frotado con arco, por ejemplo, nos recuerda a un instrumento que se utilizaba en los años 50 y 60, no sé si alguien lo conoce, que se utilizaba para hacer los efectos de las películas de ciencia ficción y terror. Y casi todo lo que escucháis en ese tipo de películas de sonidos metálicos para crear tensión, para quitar esa tensión, ¿vale? Se utilizaba un cacharro parecido a esto, con otras dimensiones más pequeñitas, y que se hacía llamar acuófono. Y era un cacharro, una especie de ollita pequeña, ¿no? La cual se llenaba con agua, tenía unas varitas soldadas, normalmente eran de cobre, y bueno, se accionaba así, ¿no? Se tocaban sus plaquitas, se creaba tensión para ciertos momentos, o se frotaba con un arco, ¿vale? Eso era el acuófono, ¿no? Entonces partimos de esa idea, partiendo de un diseño industrial, de algo que a mí en los talleres, cuando los trabajábamos, me parecía algo precioso. Así visto así parece una ametralladora de repetición, y parece una Thompson o algo, ¿no? Para aniquilar directamente. Esto es una cosa que es una pieza, a mí me encanta, ¿no? Siempre que he trabajado en talleres he visto y los he trabajado y los he hecho, me encantaba el diseño que tenía. Esto se llama túnel retráctil, y es con lo que se le ponen los capuchones de seguridad a los botecitos de las especias o del agua, cuando le quitas el capuchón, ¿no? Por aquí pasa una cinta, pasan los botecitos con un trocito de plástico grande, ¿no? Y cuando pasa por aquí le da calor por medio de todos esos agujeros, ¿no? Se le inyecta calor y el plástico es retráctil, ¡buah!, y abraza la botella, ¿no? Entonces, este es el uso real que tiene industrial. La historia, bueno, pues un día fabricándolo me di cuenta de que no quería seguir haciendo esto, ni seguir haciendo túneles retráctiles para esta gente, y no tengo nada contra ellos. Y decidí, no sé, que como diseño, por así decir, industrial, hay ciertas cosas en los talleres que son preciosas. Para mí esto me parece una de ellas, y aparte tiene una sonoridad del acero, ¿no? Es algo noble. Los armónicos que se generan y que se mezclan dentro del instrumento a veces son impredecibles, ¿no? Esto originalmente tenía como unas 12 varillas alrededor, pero a base de conciertos y de darle fuerte, pues se han ido soltando, y no hemos vuelto a soltarla, ¿no? Entonces se ha quedado en básico, con tres notitas. Entonces, bueno, pues yo nada más os hago referencia para nosotros, ¿no? La importancia que tiene de lo que hablaba antes, el diseño industrial y de cierta parte del arte, por así decirlo, inconsciente, que no se conoce y que yo creo que nunca se va a conocer. Ya os digo, yo lo más grande que he visto en mi vida ha sido Pepe el Tornero con su torno gigante torneando una pieza y cantando un fandango, y el tipo siguiendo el ritmo con el torno, accionando, parando, pam, pam. Y el hombre no tenía ni idea ni de arte sonoro, ni falta que le hacía, ¿no? Pero a mí me encantaba ir al taller y verlo allí como el tipo con su torno, con la plegadora de acero, se marcaba unos fandangos que te cagas, ¿no? Entonces, bueno, momentos grandes que se van a perder para siempre, no han ni siquiera que ser registrados. Se le haría justicia en algún momento hacer una tournée, un recorrido por talleres y ver talleres mecánicos, de coches. Adelante. Pregunto dos cosas. Primero, Raúl, yo sé que tú cantas, pero vamos a cantar ahí más. Yo no he venido para cantar. ¿Canta? Yo canto el TikTok, inclusive. No, ella... Me ponía la voz romántica al final, y que para esto he hecho yo este esfuerzo tan grande que me daba para más, pero... Sí, al final quedó tu voz sintetizada. Es que la idea era la canción que yo canto, lo canto en directo, toco el móvil. Toco el móvil con la pantilla. Y no me da sino estar cantando. Pero ella tiene, o sea, me parece que tiene una voz muy interesante. A mí siempre me ha recordado canta guay, ¿sabes?
Canta güey, cuando canta en casa, canta de puta madre. Y yo siempre lo hemos intentado dejar, pero bueno, hay gente a la que, o sea, realmente, subirte a un escenario, tío, y ponerte a cantar y enfrentarte a la gente, o esto mismo es una putada. O sea, realmente es una mierda. Y algún día si lo quiero hacer, pero ahora, para mí es una gran pérdida porque tiene una voz, a mí siempre me ha recordado cantando, cuando la escucho cantar en casa, o espontáneamente me hace coros, o hace una tercera por arriba y tal, que sabe hacerlo, canta de puta madre. Me recuerda mucho a la voz de Nico, por ejemplo, y la voz de Nico es un tesoro. Ella tiene una voz grave, o sea, templada, bueno. Y la Isma es siempre muy humilde y muy modesta, y eso es así, pero a mí me recuerda a Nico cantando, y me gustaría que cantara aquí, por favor, Isma. Deleítanos, no. No sé. Yo creo que una cosa va a salvar Isma. Sálvala. Yo me quito. No. A ver, me parece súper original el tema este de los instrumentos, pero mi pregunta es cómo sacáis dónde están las notas, porque no, una guitarra, las notas están ahí puestas en la caña esa, ¿cómo sabes dónde encontrar la musicalidad y la...? Digamos que ahí podemos entroncar directamente con todas las teorías, tampoco son teorías, no se puede teorizar realmente sobre la improvisación, no tiene mucho sentido, todo es improvisación. Pero si te das cuenta, o sea, realmente, si alguien tiene oído absoluto aquí, no sé si alguien tiene oído absoluto, si accionamos las placas de esto, por ejemplo, ¿alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Qué nota es esta? Tiene muchos armónicos mezclados, vale, te la contrasto. Pero una sola nota no puede estar desafinada consigo misma. Eso es una nota. Imagínate la campana de la catedral que marca las horas. Do es lo más fácil. Un do es esto, a ver si por referencia. A mí me suena a mi bemol que te mueres, pero no sé si es. A mi bemol. Sí. Al final de la charla damos resultados y damos un premio. Pero sí, como tú dices, o sea, esa es una de las cualidades que tiene el acero, o sea, entran en juego muchos armónicos que se van mezclando, entonces puede ser que no reconozcas bien la nota, pero la da clara, ¿eh? O sea, salvando los armónicos... Eso parece un sol. Parece un sol. Fa sostenido. No sé, es que como no es tampoco... Es que este tipo de cosas que parece que no están temperadas, entonces es difícil. Pero eso, en parte, ¿alguien sabe aquí quién es un señor que se llama... Estuvo aquí tocando hace unos años, Pascal Comelade? ¿Conocéis a Pascal Comelade? Pascal Comelade es un gran músico, un gran pianista, y durante toda su carrera se ha dedicado a utilizar instrumentos completamente desafinados, precisamente buscando eso. O sea, dentro de la improvisación, para mí no hay nada más bonito, ¿no?, que hacer funcionar varios instrumentos que supuestamente parece que están desafinados e intentar conseguir una suma de todo e intentar afinarlos todos, aunque al final suena a rayo, ¿vale? Pero, por ejemplo, Pascal Comelade es un maestro haciendo eso, generando melodías sencillas con las cuales parte y crea unas armonías, ¿no?, y se forma como una gran orquesta desafinada. De hecho, mira, para mí la mayor versión que hay en la historia de la música de un tema de los Rolling, que es el Painting Black, por ejemplo, la ha hecho Pascal Comelade. Parece una banda de borrachos en un pueblo a las 4 de la mañana. Está toda la orquesta de los vientos. Es brutal, te pone los pelos de punta. Pero precisamente por eso, porque es una imperfección, es humano. O sea, y la imperfección es humana. Todo lo bonito en la música, todo lo que tiene de pasional la música está en la imperfección. Un cantador flamenco, por ejemplo, utiliza los melismas en la voz. Y los melismas no es otra cosa, ¿vale?, que escapar gradualmente por semitonos, por cuartos de tono, por octavos de tono, de lo que es una cadencia melódica perfecta. Sin melisma no tendríamos flamenco. Microtonal, un cantador flamenco utiliza los microtonos, pero a lo que vamos, lo importante, no es consciente de que está haciendo eso. O sea, realmente, si tú académicamente te pararas a pensar lo que estás haciendo e intentas tirar un chorro de... no lo vas a hacer, es imposible, tu mente no lo puede procesar tampoco, vas a procesar microtonos. Entonces, lo bonito está en toda la parte que queda en ese inconsciente. Y ahí entran a jugar parte de la improvisación, instrumentos desafinados, realmente no temperados, ¿vale? No completamente afinados. Pensamos que es interesante. La pregunta también, aparte de esto, era que si cuando estaban los 12 bichos puestos, se había pensado con el fin de hacerlo con una escala en específico, No. o poder hacerlo con una octava. Hay más posibilidades. En nuestro caso, siempre que hacemos algún cacharro es todo aleatorio. Y de hecho es una sorpresa aún mayor, porque la simpatía armónica que da, por ejemplo, el acero resonando sobre el mismo acero, ya te digo, es impredecible. Y quizá pretenda
bueno, hacer un instrumento cromático, ponerle 12 semitonos, hacer un instrumento diatónico y te salga el tiro por la culata, porque la resonancia del acero, ya te digo, es completamente imprevisible, y donde tú pensabas que tenías una nota, de repente se anulan y aparece otra nota por contraste de frecuencias, y puede pasar. Entonces, no lo pensamos, es todo aleatorio, y muchas veces hemos construido ciertas cosas también, saxofones de acero. No podíamos traernos hoy toda la historia aquí, porque somos vecinos del Carmen, vivimos justo detrás, y pensábamos que eso es una capullada traer el coche para traerlo todo, ¿no? Entonces hemos venido con 2 carritos, todo pegado con cinta americana, arrastrándonos por la calle, y hemos traído lo básico, ¿no? Pero hemos construido, por ejemplo, saxofones de acero y cosas así, y al hacer los taladros para hacerle la digitación, los agujeros, no nos hemos parado en pensar en medidas, nunca, jamás. Entonces, ese saxofón de acero, esa flauta de acero que hemos construido con una barra de acero, un tubo, va a tener esa afinación única, irrepetible, para siempre, y tú vas a tener el control sobre esa ejecución, y ese sonido va a ser tuyo, y esa escala va a ser tuya para siempre, ¿vale? Nadie la va a hacer igual, quiero decir, esa diferencia, cuando haces instrumentos temperados en serie, industrialmente, por ejemplo, siempre van a ser iguales, están temperados, o sea, las notas van a ser las mismas. Hacer agujeros a un tubo metálico para soplar y que suene algo, va a ser irrepetible, ya te lo digo. A veces sale una mierda, también, te lo puedo decir, y se tira directamente a la chatarra. Pero no suele pasar eso, o sea, siempre es peculiar y característico. Una, pues, que te pregunten a ti. Sí. Nombres de los discos. ¿De dónde salen los nombres de los discos? También un poco improvisado. Uy. Sí. Pero es que en cualquiera de los nombres realmente hay como si fuera un juego mítico, o por lo menos da la sensación de que hay algo más allá. Sí, A digamos. veces son nombres fortuitos, ¿no? Un poco. Y según lo que hayamos vivido durante la composición de ese disco, pues a lo mejor. O la sonoridad del disco. Porque, por ejemplo, Fania el Vete viene del sello de salsa de Fania, y el Vete por el sello de death metal de Noruega. Sí, digamos que. Bueno, hay una mezcla porque el sonido del disco era bastante de ese rollo, de metalero, con mezcla de cumbia, mezcla de música latina. Y ahí sí tenía un sentido. Pero, por ejemplo, Tereiste Mosca era. Tereiste Mosca, era un sonido de, sí, de pero cómo sonaba el disco al revés. También es por jugar un poco también, o sea, por ejemplo, Fania Helvete, ese título no sé, puede parecer rimbombante, pero como dice ella, tiene su sentido. Fania es el sello mítico de la salsa, ¿qué te voy a decir? Pues Héctor Lavoe, Willy Colón, Celia Cruz, la gran Celia. Y por otra parte intentamos aunarlo con algo con lo que supuestamente no casa, pero nosotros sí nos ha casado de toda la vida, que era mezclar la salsa o incluso la música tradicional de Puerto Rico, el folclore de Puerto Rico con el black metal en Noruega, ¿no? Entonces, Fania era el sello de la salsa, y Helvete, que es infierno, ese era una tienda mítica que había en Oslo, que regentaba un indeseable, al cual mataron, bueno, se mataron entre ellos todos, por una escena que hubo en Noruega a mitad de los 90, que lo llamaron Inner Circle, que quemaron iglesias, eran chavales, ¿no? Y uno de ellos acabó muerto. Entonces, en concreto, fue un tipo que si, fíjate en el contraste, si Fania se encargó en predicar la palabra del Caribe por todo el mundo, Helvete en Oslo se encargó de predicar la palabra del black metal y el anticristianismo y quemar iglesias por todo el mundo también. Entonces intentamos juntar eso, ¿por qué no? Y hacer una mezcolanza musical entre sí, esos dos mundos, entre la música de Puerto Rico con el black metal noruego. Entonces, bueno, salió Fania Helvete. El resto de títulos... El primero es el nombre del grupo. El primero es el nombre del Tampoco grupo. que sea muy fácil. Ya me estoy liando con los discos, yo que el segundo, ¿cuál era? Fania Helvete, vale. Lo acabas de explicar. El tercero era Tereiste Mosca, que tampoco tiene... Podríamos entroncarlo también con la tradición, si lo quieres ver, dadaísta, incluso y futurista, pero yo más que todo eso y más que ponerle palabrejas y meternos en un debate sobre dadaístas, futuristas y rollos, lo veo más como algo infantil, y en el fondo todo consiste en eso, ¿no? En dejarte llevar y en crear un discurso y un lenguaje tal y como hablan los niños y las niñas, ¿no? Y que ya es bastante onírico, y ya es bastante loco, y ya es bastante futurista y dadaísta, ¿no? Y no intentar darle tampoco una explicación sesuda ni más allá, ni crear un frente común futurista ni dadaísta de ningún tipo, ¿no? Más bien nos centramos en la forma de pensar de los chiquis, ¿no? Nosotros somos críos constantemente, hablamos, a veces nos da vergüenza con los vecinos en casa porque hablamos como si fuéramos críos pequeños de una forma muy bizarra, muy bizarra. Entonces nos movemos en ese, ¿no? en ese ambiente, y todo tiene un carácter muy infantil. Pantame... Eso es locura tuya, ¿no? Pantame al final, bueno, sí, es un personajillo, como un amigo imaginario,
que tengo desde pequeño, ¿no? De cosas que cuando pinto un cuadro o hago un dibujo, pues muchas veces aparece una cara de cierto personaje y bueno, pues le dimos el nombre de Pantame, ¿no? Y tenemos la historia, pues bueno, con que viene por las noches a casa y rasca con sus uñitas de la ventana y quiere que salgas y no sé cuánto, entonces le puedes buscar toda la simbología y todo lo que quieras, ¿no? Pues, vamos a hablar, claro, pues desde las drogas hasta lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces Pantame es como una especie de una vez más, siguiendo esta imaginación infantil, ¿no? Es un pequeño amigo imaginario, ¿no? Un personajillo que aparece de una forma, valga la redundancia, deforme en múltiples ocasiones y con ese nombre se quedó. Sé que tenéis muchísimos más instrumentos. ¿Cuál es el más curioso de todos los que tenéis? Curioso. A mí lo que más curioso me parece es la edad. ¿Alguna cosa ya cuando la habéis construido? No sé, le tenemos cariño a todos, pero en concreto pudiera ser, es que no lo hemos traído hoy, pero hablaba antes de un saxofón de acero, al cual hicimos una caña con un trozo de plástico, Para que te pueda sacar un diente. pero tú cometí un error y a veces la improvisación te lleva a partirte un diente. Entonces no se me ocurrió otra cosa que hacer todo el cuerpo de acero y la boquilla también de acero, ¿no? Y en una de esas me pegué con el saxofón en un diente. Ay, no estuvo muy fino. Y casi me arranco un diente, con lo cual el saxofón de acero quedó inmediatamente desechado, ¿no? Pero ese es uno de los que quizás más curiosos sean, ¿no? Tiene una campana de resonancia bastante grande y suena como un cuerno de guerra, es algo muy curioso, muy estridente, ¿no? A mí me encanta, pero es cierto. Dejaba los pulmones también. Sí, también tenías que soplar y tenías que hacer mucha presión y te mareabas. También era como una droga, estaba guay. Pero lo hemos desechado porque es un parte dientes y en una de que te subes a un escenario y estás con la emoción de la improvisación y tiras te puedes partir un diente. Y partirte un diente, pues no le gusta a nadie. Entonces, pero ya te digo, también... ¿Qué? ¿A ti te gusta partirte dientes? ¿No? Hay gente a la que sí. A nadie le gusta partirse un diente, digo, obviamente. No, hay gente a la que sí. Te lo hemos visto cosas muy raras, te lo puedo asegurar. Sí. Y entonces, pues la historia, pero también siempre lo decimos últimamente cuando nos han hecho alguna entrevista y alguna historia, ¿no? De que últimamente también nos calza mucho el San Benito de la historia de los instrumentos. Los instrumentos son un medio. Te quiero decir, o sea, tiene una finalidad, es conseguir una sonoridad, es, bueno, acercarnos a ciertas formas de música ancestral para reelaborarlas, ¿no? Pero no somos luthiers, o sea, quiero decir, no nos gusta muchas veces que cuando terminamos los conciertos, que hay gente que viene a hacerle fotos a todo, al detalle, que si esto y tal, y que está muy bien, nosotros lo agradecemos, pero lo que nos interesa es la música se genera, ¿no? A veces nos gustaría incluso que estuvieran tapados en un rincón o algo, o que no, ¿vale? Que lo interesante sea lo que captan tus oídos de esos instrumentos, ¿no? Porque a veces te cuelgan un poco el San Benito de eso, de el grupo que construye instrumentos y tal. No siempre construimos instrumentos, a veces cogemos instrumentos y los modificamos. Como ella toca un... Claro, a veces todo responde a un motivo muy funcional y práctico. Ella toca un bajo que solo tiene una cuerda y lanza líneas de free jazz y de dub jamaicano, solo con una cuerda, percutiendo, y el bajo está recortado entero. Y luego hay más guitarras que también están cerradas y recortadas enteras y tiene una función práctica. Era que para entrar en Estados Unidos es jodido llevar, siempre con todas las aerolíneas es muy jodido llevar instrumentos, tanto en cabina como en bodega, como quieras, y te la juegas a llegar al sitio y que no lleguen. Entonces, pues nuestra iluminación estúpida un día fue la noche antes de volar a Austin, por ejemplo, a tocar en el... Claro, decía, hostia, ¿qué hacemos? Porque encargamos a un amigo que es un maestro haciendo fly cases y tal, artesanales, con las medidas justas para meterlo todo, y la noche antes miramos las condiciones de la compañía aérea, las dimensiones, y no nos dejaban meter el cacharro. Entonces, a unas pocas horas de volar a Austin, dijimos, hostia, ¿qué hacemos ahora? O sea, no vamos a poder meter esto, los instrumentos se van a quedar aquí. Entonces, cogimos una sierra y a mano cogimos los instrumentos y los cortamos intentando hacer un Tetris para en una maleta desmontar los mástiles y los cuerpos de las guitarras que encajaran como un Tetris y llevarlo todo metido dentro de una maleta compactado y que encajara todo. Entonces conseguimos llevar varias guitarras, el bajo de una cuerda, la marímbula y todo metido en una maleta que cuando pasó por el escáner fue la hostia, fue la risa. Claro, todo esto para los controles de seguridad de Estados Unidos, todo esto visto dentro de una maleta
pero el escáner es una pesadilla. O sea, lo vio un tipo y se quedó y dijo, what the fuck. No, esto no lo llevábamos. Pero esto visto en un escáner, por dentro lleva cables, lleva electrónica, todo conectado. Y es muy... Sí, entonces, bueno, por decir, no tuvimos mayor problema. Otras veces que hemos estado allí también tampoco hemos tenido mayor problema. No, gracias a Dios, ya lo tendremos, seguro. Y eso, pero muchas veces, o sea, son cuestiones prácticas, o sea, meramente prácticas, como poder meter instrumentos dentro de una maleta y no tener que facturarlos para que no te los pierdan, ¿vale? Para asegurarte de que lleguen, por ejemplo, o buscar sonoridades antiguas, ¿no? Esto en concreto está inspirado, bueno, el instrumento ancestral africano, todos conocemos la calimba, ¿no? O la embira, ¿no? Es un instrumento presente mayormente en Zimbabue, por ejemplo, pero en toda África, y que se llevaron los esclavos de la diáspora por todos sitios, ¿no? Entonces vino a caer al Caribe, por ejemplo, o al sur de los Estados Unidos. Y en el Caribe, por ejemplo, ese instrumentito pequeñito que solemos ver, que se toca con los dedos, la calimba, que tiene un sonido muy agradable, ¿vale? Por cuestiones de física acústica, obviamente, si tú ese ingenio, ese mecanismo, lo aplicas. Esto no es más que un puente móvil, ¿lo ves? Como una prensa que se cierra y atrapa unas hojas de sierra, ¿no? Que recoge su vibración en una pastilla debajo, de cuazado, ¿no? Entonces, genera, pues esas notas, esta está desafinada. Si tú que tienes oído absoluto te has dado cuenta de que no sigue la... Mira, ahora sí está afinada. Tónica, quinta, tónica de arriba, ¿no? Eso es, tónica, quinta, octava, tónica, quinta, octava. En Jamaica lo utilizan así, esto está afinado en do, ¿vale? Nos da un do, ¿cuál es la quinta de do? Venga, vamos. Venga, vale. Pues entonces tenemos un do, un sol y un do en octava. Eso es. Pero realmente partiendo de ahí, casi todas las, por ejemplo, las guitarras que llevamos también están afinadas. Una cosa, Sí. por eso tocáis Me mataron en radio en do y Sí. no en mi, que es donde está la... Pero tú eres un cabrón. Eres un cabrón. Claro. Por eso muchas cosas están en do y de hecho también las guitarras que llevamos transformadas con afinaciones raras y... Sí, dale. Eso también es un do, el palo también está en do, ¿vale? Hay una... es por comodidad, también te iba a soltar un rollo sobre Ornette Coleman y el free jazz, pero... No, hay una historia curiosa con Ornette Coleman y con un guitarrista con el que trabajó, ¿no? Y era que Ornette Coleman tenía unas ideas muy locas, de disonantes, atonales, todo lo que quieras, y hubo una temporada que llevó un guitarrista y el tipo, o sea, no conseguía entenderse, él no conseguía hacerle entender qué era exactamente lo que quería que hiciera con la guitarra, le explicaba conceptos muy complicados, cantando incluso con el saxofón, y era incapaz de comprenderlo, ¿no? Y estuvo así meses, y cuando estuvo a punto de echarlo de la banda, una noche vio la luz y cogió su guitarra y afinó todas las cuerdas en do. Y cuando fue por la mañana al ensayo con Ornette Coleman le dijo, eso, historia, porque lo que tú tienes es una guitarra con todas las cuerdas afinadas en una misma nota, en distintas octavas, ¿vale? Por medio de medio tonos, semitonos, consigues cosas fantásticas, ¿no? Principalmente trabajando en el campo de las disonancias, ¿no? Entonces, en parte también que todo esté en do, nos vamos a pegar el pegote, que exactamente no es así, pero es un homenaje a Ornette Coleman, ¿no? A que un día le dijo, entiéndeme, o sea, quiero que hagas esto y yo no te entiendo, ¿cómo lo puedo hacer? Este hombre un día se le iluminó la mente y dijo, hostia, voy a afinar todas las cuerdas de la guitarra en do, a ver qué me dice Ornette, y a ver si no me echa definitivamente. Y funcionó, le dijo, ahora sí, eso es lo que quería, Y, bueno, un do, un sol y un do en octava te pueden dar un color muy grande dentro de la música, ¿no? Que se puede jugar con disonancias. En Jamaica a esto lo llaman rumba box, la caja de la rumba, ¿no? Pues igual que esto, lo ponen en una caja de madera, se sientan y tocan unas placas y dan unas notas casi subgraves, ¿no? Y realmente la afinación que tienen en esas placas no está definida tampoco. Van tocando a voleo, o sea, puede tener 10, 12 placas y las agrupan en grupos de 2 o de 3 y van seleccionando las afinaciones, pero tampoco es algo temperado, y eso es lo bonito de esa música también, ¿vale? Esto viene de una música que se hace llamar mento. ¿Alguien sabe lo que es el mento? El mento es, por decir así, una forma de folclore jamaicana, ¿no? Y que contiene todas las claves y todos los registros que podemos escuchar hoy en día en el reggae, en el dub, en el rocksteady, en el ska, ¿vale? Tiene la rítmica esa del upbeat de la guitarra chaca, que lo tocaban con un banjo, y las líneas que escuchéis, por ejemplo, actualmente en el dub, en el reggae, incluso en la música jamaicana más experimental, vienen de esto, o sea...
es una línea de edad bastante potente y bastante clara, ¿no? Eso viene del mento jamaicano, entonces todo eso se asimiló y se desarrolló posteriormente. El mento es una música rural, se toca en las montañas, no, ya te digo, con una marímbula, un banjo, una armónica como mucho, un flautín y una maraca. El güiro también, la güira, por ejemplo, esto es una adaptación de la típica güira. Acciónala. Para tocar cumbia, por ejemplo, todo el mundo conoce lo que es el güiro, ¿no? O conocemos la forma del güiro en su forma industrial, tal y como nos lo han vendido, pues no sé, la marca que quieras, Yamaha o lo que tú quieras, ¿no? Pero pocas veces solemos ver, si no en un conjunto, por ejemplo, típico puertorriqueño, solemos ver una güira real, ¿vale? Una güira es una calabaza. Y en concreto, aquí entroncamos directamente con esa tradición, porque en Murcia hay una tradición también de coger calabazas, secarlas, o sea, alargarlas y secarlas, ¿no? Se utilizaban para meter vino, o meter cualquier tipo de líquido, para meter cualquier cosa, ¿no? Entonces, también tiene una resonancia bastante bonita y hay que llevar mucho cuidado en todo el proceso, porque la historia es secarla y tal, después se quedan unas paredes muy frágiles. Si le das un golpecito como esta, se supone, y esto se supone que son hongos, con lo cual os vamos a contagiar a todos, que vais a salir con hongos de aquí y vais a morir, y se acabó todo. Y ya está. Si esto es un hongo que ataca a la piel, se seca y al final queda así. Sí, pero los hongos estos ya no funcionan. O sea, podéis probar a tocar si queréis y si os pasa algo, ¿no? O sea, eso está... Simplemente le ha dejado una marca de que también, bueno, pues es única, ¿no? Y es una güira, es una calabaza que tenemos la suerte que hay una tradición también en Murcia y en el sur, ¿no? De coger calabazas, alargarlas. Bueno, ya son así, son calabazas largas. Se secan, lleva un proceso largo, después hay que vaciarlas con un alambre, llevar cuidado, pim, pim. Y después las transformas, ¿no? Las coges, las rayas, las haces unas hendiduras con cuidado de no pasarte. Estas, en concreto, están hechas a mano también, no son muy precisas y lo paralelo aquí no existe prácticamente. Entonces está hecho a mano y después con una lima, una lija y tal, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la colección de aunar un poco lo ancestral de distintos lugares del mundo y por decirlo así, lo más humilde como es el bajo de los pobres, que lo llaman en algunos sitios a esto, ¿no? Con cosas también de pobres o cosas muy primarias, ¿no? Como son ciertos elementos industriales. Antes hablaba de Pepe el Tornero y no era una broma, ¿no? Para mí, os lo vuelvo a repetir, el mayor artista que he visto en mi vida, el mayor performer, el mayor artista sonoro, como que no nos gustan esas palabras, ya lo decimos, ha sido Pepe el Tornero con su torno, cantando su fandango, el tío parándolo, arrancándolo, o sea, increíble, ¿no? Entonces, aunar un poco esa tradición, ¿no? Con la tradición pues, que hemos vivido, ¿no? De la cultura industrial de verdad. Tenemos a Intrusente, Neubauten y todo lo que quieras, pero aquí hay una cultura industrial real, de taller, de pie, a pie de calle. No estaría de más que alguien un día cogiera una grabadora y hiciera grabaciones de campo de verdad, metiéndose en talleres mecánicos, de verdad, para registrar todo eso. Se va a perder, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer. Pues mira, ya que salió, vamos a hacer un proyecto de grabar un disco con Pepe el Tornero, Sebastián y tal, que aparte era espiritista. Hablando de eso, sí me gustaría hablar del tema de las colaboraciones, porque sí que es verdad que colaboráis, ¿no? Con Sí. luego es un proceso muy artístico, yo creo que al final hay una creatividad para todas partes, música, que trabajamos con humanos, pero sí que trabajáis con muchos artistas. Sí me gustaría un poco lo de todas las colaboraciones, como... Bueno, la colaboración, lo que Tenéis un montón a cualquier, o sea, sí que además de una cerveza, de botas también, que caso de colaboraciones, es decir, que sois muy multidisciplinares. Y lo que tú estabas comentando ahora de Pepe Tornero, que al final realmente el arte está en sitios Donde no se le espera. Siempre. Siempre. Pero sí, bueno, pues surgen colaboraciones, hay colaboraciones reales y puntuales también, no tan etéreas o no tan escondidas, ¿no? Como lo de Pepe el Tornero, ¿no? Pero hay siempre, pues, por ejemplo, aquí está mi hermano que es cantador y siempre ha venido con nosotros a conciertos cuando quiere venir, ¿no? Y se canta un fandango, se canta tal, y otras veces invitamos, siempre echamos mano de gente, ¿no? De colegas, ¿no? Sí, y otras veces con nada que tenga que ver con Crudo Pimiento, sino nosotros dos pues nos juntamos con la gente de Bosco para hacer sesiones, antes las hacíamos una vez al año o un par de veces al año, ¿no? Casi secretas muchas veces, de juntarnos a tocar por placer y sin premisa ninguna, ¿no? A ver qué se genera. Entonces, bueno, es ahí donde nos lo pasamos bien, donde disfrutamos realmente de la música, ¿no? Quizás metidos en cierta inercia del mercado y ciertas cosas que se supone que tienes que hacer y que a veces son muy mecánicas y muy repetitivas y que las tienes que hacer porque sí, ¿no?
pierde un poco el encanto. Los grandes momentos musicales o artísticos están, por ejemplo, en esos momentos, cuando nos juntamos con amigos, ¿no? y de forma casi clandestina generamos esas cosas, ¿no? Pero sí. Para mí es la relación más interesante, la de señal que es la pareja de Pulse, porque todos los últimos que como estamos por ahí por casa, que nos encanta artísticamente una voz que sí que la hizo, que la primera canción de hecho, que sí que se bajó al sótano, que llevábamos allí cantando y que se hizo la colaboración. Eso sí que fue una petición nuestra de colaboración. Sí, tampoco, sí, pero ella no quería. Sí quería, le daba cosas y tal, estaba asustado, ¿sí? En un momento, pero sí, pero al final sí, entonces, bueno, es importante también retroalimentarse, es que tiene que ser eso, o sea, es que si no nos retroalimentamos, que no vamos a ningún sitio, básicamente. O sea, artísticamente también nosotros tenemos un camino paralelo de creación con un artista que se llama Cascales, que es un gran pintor también en la sombra más absoluta y que siempre nos ha hecho todas las portadas de los discos. Empezamos planteando entre cervezas y pacharanes y tal, una primera portada y se planteó una trilogía y después de esa trilogía hemos seguido, ¿no? Entonces hay colaboración, por ejemplo, con Cascales, un pintor de Moratalla y con toda la gente dentro del mundo del arte que con la que podemos pasarlo bien, lo vamos a pasar bien. De eso se trata. Tú has levantado la mano, ¿no? Hola. Sí, pero no es premeditado nunca, te quiero decir, o sea, y tampoco pensamos que no tenga que ser premeditado, y si nos ponemos así llegamos al infinito y no acabamos. O sea, nunca nos lo planteamos, todo eso lo pensamos después. Sí, por ejemplo, se lo hemos escuchado cuando estábamos escuchando, componiendo Pantame, bueno, componiendo, por decir algo. He escuchado mucho un par de discos de Paul McCartney, ¿no? Que nos alucinan, o sea, de toda la vida, y los temazos que tiene de power pop brillante Paul McCartney que te cagas. Y bueno, eso... Pero lo que estemos escuchando en ese momento, después a posteriori reaccionamos, decimos, hostia, pues parece ser que sí. Por ejemplo, nos pasó escuchando un par de temas del disco que después nos recordó a cosas de Alan Vega y a Suicide, pero no habíamos estado escuchando a Alan Vega ni a Suicide desde, yo qué sé. O sea, vino en un momento inconsciente Alan Vega de algún modo y se metió en el sueño no sé cuánto y salió Alan Vega, pero eso lo vimos después, ¿no? No era una historia de decir, vamos a hacer un homenaje a Alan Vega, nunca partimos de eso, ¿no? Tampoco queremos hacer un homenaje a Alan Vega. Sí, además, siempre, es como dice ella, siempre pasa eso, tenemos una idea y después se va a tomar por culo la idea, siempre, no falla. O sea, para el próximo disco tenemos pensado hacer un disco de música sacra, se va a joder, ya de sacro va a acabar mal. Sí. Claro. Muy potente, ¿no? Y digo, bueno, eso estaría desenterrar desde el principio, pensar esto, quiero que salga sonidos de música negra norteamericana o de bajera. No sé, nunca ha pasado eso. De hecho, para Pantame en Nueva York teníamos una idea,
Ali graba el disco y la idea acabó en otra cosa. O sea, teníamos una y cuando llegamos ahí cambió todo, las canciones cambiaron, la instrumentación cambió, surgieron canciones nuevas y ocurrieron cosas que, pues, como pasa siempre, o sea, puede haber una pequeña idea inicial sobre ciertos apuntes de canciones o sonoridades, pero cambian. O sea, en el momento en el que está grabando, todo cambia y pensamos que, no sé, que debería ser así, ¿no? Que debería cambiar y que sea, sí, algo más espontáneo, o sea, y más en conexión con lo que es la música popular. También, aunque muchas veces tú esto lo puedas ver muy experimental, pero tiene un componente popular, como tú bien dices, las melodías. Yo quiero escuchar algo, joder, la música es un vehículo de comunicación entre seres humanos, ¿entiendes? Y tiene una función también emotiva. Y a mí que me estés dando la chapa una hora con clink, clan, 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 va a haber un momento en el que de alguna forma voy a querer que aparezca una melodía, ¿no? Y quiero sentirme bien con esa melodía o quiero emocionarme de alguna forma, ¿no? Y un clink, clan, 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 clan durante 3 horas no me lo va a dar. Entonces, se puede conseguir un balance entre eso, ¿no? Ahora, estas son ideas que te digo ahora a priori, después no las tenemos ni en cuenta, o sea, da igual, todo esto después da igual, o sea, da igual. Gracias. Si queréis seguimos tirando el hilo, si tenéis más preguntas os agradecemos que preguntéis, porque si no voy a soltar una chapa con un señor que se llama Moondog, que no voy a parar. ¿Alguien conoce a Moondog? ¿Tú sabes quién es Moondog? Pues no la voy a soltar. No, estuvimos, mira, de las pocas cosas que vamos a hablar, porque por movidas y tal de Nueva York, por ejemplo, una de las cosas que nos hizo muchísima ilusión fue ir a la Sexta Avenida a ponernos justo en el punto en el que se colocaba todos los días el señor Moondog, con su barba, su sombrero de vikingo, a crear sus composiciones, sus escritos, sus pinturas, ¿no? Y estuvimos un buen rato allí, en la esquina de la Sexta Avenida, y yo me puse a cantar, ni Dios hacía caso, a la gente le da igual allí absolutamente, o sea, ni Moondog, yo creo que nadie se acuerda de Moondog allí, nadie. Y nos pusimos así en una esquina y le hicimos un pequeño homenaje, pero para nosotros. Cogí la cámara, me puse a cantar una canción que se llama New Amsterdam, que habla de Nueva York. New Amsterdam era Nueva York, y hicimos ese pequeño homenaje, ¿no? Entonces, pues eso es todo lo que vamos a hablar de Nueva York. El ir al punto exacto en el que un genio de la música del siglo XX, como fue el señor Moondog, de la música serial, repetitiva, incluso clásica, ¿no? Se ponía todos los días, o sea, nevara, lloviera, tronara, era ciego, un señor que quedó ciego a los 16 años y lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que si podéis pillar cosas de Moondog, que las escuchéis, ¿no? Entonces fue una gran emoción pasar por la Sexta Avenida, buscar el punto, la coordenada exacta y ponernos donde se ponía este señor a cantar una de las canciones que compuso, ¿no? Y la chapa de Moondog, sobre Moondog, ha acabado. ¿Tú por qué conoces, o sea, de qué conoces a Moondog? Sí, más o menos. Era un tipo bastante curioso, él se confeccionaba su propia ropa y hacía una especie de, bueno, recordaba a las creencias, a las religiones o los mitos precristianos, o sea, del norte, ¿no? Entonces, él se vestía de vikingo, se confeccionaba su vestimenta, se ponía un sombrero con cuernos y llegaba todos los días a su esquina en la Sexta Avenida, se sentaba allí con una máquina que había creado, él se arrodillaba de esta forma, ¿no? Entonces, se ponía con una maquinita que él inventó de percusión, él componía todas sus obras, tiene algunas piezas musicales dentro de la música clásica, por así decirlo, complejísimas, pero todo lo que hacía, nosotros podemos también mucho de su forma de trabajar y de inspiración. Él se arrodillaba allí y cogía su máquina, había inventado una máquina de percusión que consistía en una cajita de madera con una especie de parche triangular, con unos palitos arriba, unas cajas chinas, unas sonajas, ¿no? Y él se ponía, y todas sus composiciones están compuestas, o sea, en función a una rítmica dada, ¿no? A un ostinato que se llama, ¿no? A un ciclo rítmico que se va. Entonces, sobre esto, por ejemplo, esto no es exactamente el instrumento que él creó, pero se le parece, sobre esto, él imaginaba esas melodías, y en función de la melodía salía, o sea, se creaba la armonía, ¿no? Entonces, pensamos que, bueno, para nosotros es un gran referente a la hora de hacer música por esa supuesta sencillez de la que parte, ¿vale? Y a la complejidad a la que llegaba después, ¿no? Creaba figuras musicales bastante complejas. Abraham. Es que estás hablando todo el rato que lo hacéis todo muy infantil, muy a lo que te apetece, que eso sí que es creo que también es la esencia del arte y de la música y eso. Pero yo creo que detrás de todo eso hay un discurso artístico muy grande. Y o sea, por todo lo que tú tengas en la cabeza y tal, detrás de lo que hacéis hay un discurso artístico
Y entonces la pregunta ya sería, porque esto se llamaba a la vanguardia por la retaguardia, ¿no? Algo así. Entonces, ¿cómo veis Sí, el panorama ahora mismo de eso, de la vanguardia? ¿Dónde estaría o qué es lo que pensáis que es? O, bueno, aparte de que me imagino que os da igual. Es que no. O sea, en cuanto a discurso artístico de vanguardia, nosotros ya, te lo he dicho antes, o sea, no sé, no. Te quiero decir, jamás nos vamos a escribir, nos vamos a estar dentro de una escena en la que digamos, nosotros somos dadaístas. Y tal, no, hay un discurso artístico, supuestamente, claro, lo puedes ver. Cualquier persona que incluso andando por la calle tiene un discurso artístico. Te puedo mirar los pies de alguien y me pueden cantar como anda y lo puedo ver como arte, ¿entiendes? Pero teorizar sobre eso, unirte a un grupo para crear una campaña de tal y tener unas premisas con las que crear, me parece algo que es contraproducente para la creación. Sí, hay un discurso artístico perfectamente, claro, estamos viendo de alguna forma haciendo arte, pero todo el mundo hace arte. O sea, y tú más, por ejemplo, tu hijo, ¿no? Que es una fiera haciendo música, tú lo ves constantemente como sin partir de ninguna premisa, ni ningunos postulados, ni nada dado, está todo aquí. Y lo va sacando, ¿vale? No se le pone nombre. Entonces, eso sería la tontería esta que decimos muchas veces de la vanguardia por la retaguardia, pero a la vanguardia de una forma un poco inconsciente, ¿no? Y sin reparar en postulados de ningún tipo, tal y como lo haría un niño, ¿no? Y ese es el discurso artístico. O sea, de algún modo, claro que hay un discurso artístico. Obviamente, no estamos envasando Coca-Cola, que también sería arte. Imagino que habrá cosas de las que digáis de esto huyo. ¿De esto huyo? ¿O no? No. ¿Por qué vamos a huir de algo artísticamente, musicalmente? No. Muchas veces se plantea también la historia el reggaetón, y que siempre estamos con la misma hostia con el reggaetón. Es que el reggaetón tiene unos orígenes urbanos, es una música muy potente en origen, o el trap también, en las casas donde se vendía crack, por ejemplo. ¿No? Entonces tiene un origen muy potente, es una música urbana tremenda, y la gente tiene una rabia y una ira contra el reggaetón. Entendemos por una cierta parte de la mercantilización que se ha hecho machista y tal, pero el origen del reggaetón... Claro, no tiene por ser negativo, tío. Acordaos del señor Matanza de Mano Negra, joder. Antes de que el reggaetón llegara aquí, mostró claramente lo que era el reggaetón tal y como nació en ciertas ciudades, en núcleos urbanos muy chungos en Latinoamérica. Y él llegó de repente con el señor Matanza es un reggaetón, o sea, es reggaetón. No podemos decir nada que no lo diga nadie, ¿eh? Contra el señor Matanza, por ejemplo, ¿no? A mí, hace poco en la academia dimos una fiesta con los críos y con las crías y tal, y algunos de los alumnos querían tocar reggaetón. Y a mí me parece cojonudo. Hicieron unos reggaetones experimentales que lo flipabas, tío. Es decir, ¿esto es reggaetón? Bueno, o querían hacer trap y hacen trap. No vamos a huir de reggaetón ni del trap, no vimos de nada. Vale, y de huir en cuanto a lo que es la industria artística o, bueno, o lo que sea exactamente como está montado ahora mismo. Tía, eso es peliagudo. Sí. Seríamos unos putos falsos. O sea, eso no... Pensamos que, por ejemplo, nuestro sello independiente, nuestro Gigan, y nos da bastante libertad creativa a la hora de componer, a la hora de exponernos al público, y eso a lo mejor no tiene problema, no lo podríamos hacer. Cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que... Y eso, de eso sí huimos y necesitamos libertad a la hora de trabajar, pero... Sí, pero se siente la presión también, pero se siente la presión no de una forma, como muchas veces se ha explicado, de la industria discográfica, que te pone un yugo y que no te permite, tal. Es más el conjunto de todo. Y más el problema ahora mismo del arte, ya no es que solo sea una sola compañía discográfica, es la inercia de todo, por ejemplo, de todo lo media, de todas las redes sociales, de toda la presión que hay, de la celeridad, de cómo se fagocita todo y se desecha algo rápidamente. O sea, eso es mucho peor que el concepto que tenemos del concepto de la industria musical. La industria musical hoy en día se ha convertido en algo para consumir y tirar al suelo rápidamente, y que mañana tenga que haber otra cosa, ¿sabes? Y va todo a un ritmo endiablado, pero endiablado. Para nosotros, realmente, el problema es ese. Y ¿eh? Sí, es que, claro, te asusta, tío, te asusta. O sea, va todo a un ritmo tremendo. Siempre ya no es que la gente demande cosas nuevas, todos demandamos cosas nuevas. O sea, nos gusta, a quien le gusta el arte quiere descubrir y conocer cosas, pero... Eso lo ha asimilado muy bien la parte de la compañía, o sea, la parte de las compañías discográficas y el negocio, y lo han llevado ya al extremo. O sea, lo que sale hoy no vale mañana, ¿vale? Y lo que sale hoy probablemente ya dentro de poco tampoco valga hoy. Y va todo a una velocidad tremenda. Entonces, más que el yugo que supuestamente han puesto las compañías discográficas sobre nuestros cuellos siempre, lo complicado que es la industria hacer cosas que no quiere hacer,
pues esto consideramos que es mucho más grave todavía, ¿no? Y lo hemos propiciado nosotros mismos, ¿no? O sea, y está bien, o sea, porque todo el mundo tiene derecho, o sea, y puede volcar todo el arte que quiera en un momento, pero en el momento que las compañías discográficas y los grandes poderes económicos que controlan el arte, por así decirlo, intervienen ahí, tenemos un problema. Y es que, hostia, va a una velocidad que es vertiginoso, da miedo y no da tiempo que ciertos productos artísticos se puedan desarrollar, ¿no? Ese es el mayor miedo, a tal y como hemos planteado siempre la industria discográfica y el negocio discográfico, que en realidad, lo vamos a decir clara y abiertamente, es vomitivo. Nos estamos cubriendo de gloria, ¿eh? Estamos haciendo aquí, bueno, pero bueno. Pero tal y como lo vemos nosotros de entrada, si estás, una vez que estás dentro, ves ciertas situaciones que, bueno, nosotros porque estamos con una gente de puta madre, que es Everlasting, no es por hacer aquí campaña de tal, pero es gente de que desde hace muchos años en Inglaterra ya con Road Trade y con aman la música, sobre todo. Entonces, con Virgin y tal, es gente que ha acabado en un sello discográfico que realmente ama la música e invierte en hacer música. O sea, si te tienes que pasar un año trabajando en un disco y os tenemos que mandar a Nueva York a grabarlo porque pensamos que se tiene que hacer allí, lo hacen. Y lo hacen con cariño y lo hacen e invirtiendo, joder, dinero en un producto en el que creen, ¿no? En el arte, por así decirlo. Entonces todavía, no es porque sea nuestro sello, ¿no? Y les tenemos cariño, pero todavía hay gente que intenta parar un poco el carro también de los acontecimientos y de que vaya todo a toda hostia. Y yo voy a dejar de hablar un rato. ¿Hablando me puedo tomar una cerveza? Es que no lo sé, si... Vamos a coger una cerveza. Preguntarnos cosas, ¿eh? Ya, no queremos soltar chapa de solo aquí, pom, que si Moon 2, que si tal. ¿Cómo? ¿Perdona? Es que espérate, vamos a parar el ruido. Te cuento una cosa también. Yo llevo toda la vida subido a un escenario, o sea, haciendo punk, hardcore, black metal, desde que tengo uso de razón. Los amplificadores los he tenido aquí toda la vida. La Isma, desde que tocamos juntos y tal, también, a toda hostia siempre al 11. Y estamos más sordos que una tapia. Entonces, en el momento que preguntáis, o hay silencio absoluto, o te voy a decir, ¿qué? ¿Y qué? Ahora sí. ¿Cómo llegaste a grabar a Nueva York? Pues, a ver, nosotros compartimos gira con Senia Rubin, que es un grupo de Brooklyn, y hemos girado en España varias fechas. Entonces, el batería de esta formación nos dijo, bueno, se encantó de este proyecto y nos propuso grabar un disco, porque grababa grupos allí en Nueva York y cuando nosotros quisiéramos, pues podíamos hacerlo. Y entonces, cuando llegó el momento de componer el siguiente disco y destruir un poco lo que hacíamos con él, se lo recordamos a la compañía, mira, acuérdate de aquel chico tan gracioso que dijo que nos podía grabar en Nueva York. Y dijeron que sí. Sí, retomamos el contacto 2 años más tarde, después de hacer esta gira, y se lo volvimos a proponer a la compañía y dijeron que sí, que ponían la pasta, que muchas veces se trata de eso, porque claro, irte a Nueva York a grabar un disco, o sea, realmente, siendo objetivo y mirando la situación, es un pastón tremendo. Parte no lo pagamos nosotros, no todo esto también lo tenemos que decir, o sea, parte de lo que son los gastos del disco, alojamiento en Queens y tal, o sea, salió todo de nuestro bolsillo. Entonces, digamos que lo pagamos a medias, ¿no? Porque la idea también era un proyecto conjunto y realmente la compañía no puede abarcar ya tanto, ¿no? Es mucha pasta que principalmente iba en nuestro disfrute, ¿no? Nosotros no fuimos a grabar un disco, fuimos a dar una vuelta por Nueva York, a ver el CBGB, que ya no existe, ¿qué te voy a decir? A estar en Queens, donde nació, o a estar en el Bronx, donde nació el hip hop, o en Queens, donde nacieron los Randy en sí, y ese tipo de historias, ¿no? Entonces, pues, fuimos a disfrutar, realmente. También fue la primera vez que nos fijamos en alguien externo para meterse un poco en nuestra música, ¿no? Por así decirlo. Fue la primera vez que delegamos a alguien externo y también fue porque fue una conjunción casi astral, es decir, hemos dado con un tipo que tiene una carrera, el productor, que tiene una carrera paralela a la nuestra, es un tipo que, de entrada, su formación musical, por así decirlo, esto de la formación musical también es una cosa bastante fea, sus primeras referencias y sus conocimientos musicales primeros son haciendo música, él es italiano, haciendo música tradicional napolitana. Y entonces después llegó a Estados Unidos y empezó a rular con bandas de hardcore y de punk extremo. Y después entró en la escena del free jazz en Nueva York. Entonces es una vida paralela a la nuestra. Y cuando encontramos a Marco dijimos, hostia, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Porque se da la misma confluencia de cosas, el folclore, el punk, el hardcore y el free jazz, ¿no? La música experimental. Entonces, pues bueno. Sino que reneguemos de otros productores de aquí de Murcia o de España que
No se trata de eso, porque a veces en estas cosas también puedes quedar como un idiota, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que en Murcia, que podría haber sido perfectamente en Beniaján. Es decir, un tipo como Marco podría estar en Beniaján o podría estar en Los Garres, ¿sabes? Y lo habríamos hecho en Los Garres, en Beniaján, pero se dio la casualidad de que Marcos vive allí y que era la persona capaz de, bueno, de intentar explicar todo esto y verlo así, de esta forma, ¿no? Y también pues el disfrute de estar allí, ¿no? Tenemos que ver ciertas cosas. El viaje a Nueva York también hacía que... También hizo lo suyo. Pero vamos, experiencia maravillosa. Y compartimos, pues eso, hemos delegado a alguien que es como nosotros, ¿no? Que tiene el mismo bagaje, ¿no? En la misma escuela, por así decirlo. Más preguntas, más cosillas. Pues al final son manchas, ¿no? Que se van creando poco a poco, son capas sonoras. El proceso creativo es en cuanto a la parte musical, lo que dice ella, son manchas que se van juntando, lo que nos habéis visto hacer aquí. O sea, nos cogemos los dos, ella en concreto tenía el güiro, pero otras veces tenemos otros instrumentos, entonces lo que hacemos son largas sesiones de improvisación que vamos grabando. Sí, vamos improvisando con los instrumentos, entonces sobre esa improvisación, pues también un poco en la onda de lo que es el trobo murciano, ¿no? Pues yo voy lanzando letras inventadas, pero todo eso queda registrado. Después, esas sesiones, pues nos ponemos a escucharlas y a veces hay cosas que valen y otras cosas que las desechamos, ¿no? Pero de repente hay momentos en los que ha aparecido una letra, una melodía, una armonía que hemos improvisado, se ha quedado registrada y después se queda la canción así, sin mucha más vuelta, ¿eh? O sea, lo que ha surgido en ese momento con esa letra improvisada o con esas características tímbricas o esas progresiones armónicas, si lo quieres ver así, se quedan tal cual, pero todo nace, pues eso de hecho, la diferencia manchas. entre el último disco y los anteriores es que todas esas manchas, esos bocetos de canciones, han sido tratadas por otra persona y la hemos trabajado un poco más. Y al final ha resultado como más completo quizá, o más limpio, no sé cómo explicar. La estructura de la canción la ha trabajado mucho más que a lo mejor la trabajaríamos nosotros, porque decimos, esto está así estupendo y así nos vale. Claro. No sabríamos decirte. A veces es que no sabríamos, es que realmente la historia, más que eso, es que en directo, si nos habéis visto alguna vez tocando, los temas nunca van a sonar igual que están en el disco, jamás. O sea, nos negamos completamente porque, al igual que las canciones en el estudio, en la composición, en la creación, tienen un proceso de evolución que va mutando y va evolucionando, entendemos que tiene que ser justo también y que es una consecuencia lógica que el directo también se lleve eso. Entonces, el disco está grabado de una forma, se respetan ciertas formas musicales que hay en el disco, pero se convierte en otra cosa completamente distinta, después en el directo, ¿no? Entonces, pues podríamos hablar, no sé, partiendo de esa base de un 50-50. A veces llega al 80 o al 90 y a veces hemos dado conciertos y tenemos últimamente la petera y la historia de en ciertos lugares a los que vamos a ir quizá un tanto más especial y más cercanos con el público, no tocar absolutamente nada de lo que hay en ningún disco, y es crear un disco en directo, ¿no? O crear canciones en directo directamente y registrarlo, ¿no? Entonces, hacer lo que hacemos como en esa parte del proceso creativo, lo que hacemos clandestinamente, por así decirlo, a solas, llevarlo al público, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un disco, pero no de ruidos, sino de hacer canciones. Es decir, bueno, se plantea una canción, sale una letra, aparece un estribillo, se acaba la canción, otra. Si estás más inspirado, pues puede salir algo, y si estás menos inspirado, a lo mejor no sale nada, ¿no? Pero bueno, te digo, suele ser un 50-50%, otras veces un 70%, no sé, llega al 70, al 80% en improvisación, y pretendemos que dentro de poco, en ciertos momentos que vamos a tener, en ciertas ocasiones especiales, que sea un 100%. Incluso en los últimos conciertos hemos invitado a la gente que se suba a cantar o a tocar, improvisar con nosotros. Sí, eso también sería interesante de hacer participar a la gente, ¿no? Que participe en ese proceso, pero de crear canciones, no conceptos, ni, ¿sabes? Ni ruidos, canciones, vamos a hacer música, tal y como lo haría un niño, una letra aplicada a eso, pim, 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 pim. Y en Barcelona conocimos a un tipo que hacía canto gutural. Sí. Y conocimos una hora antes del concierto y dijimos, súbete y improvisa lo que quieras. Sí, conocimos a un tal Ignasi Poveda, que es un genio de las voces culturales y de otras muchas cosas, y lo conocimos la misma tarde y dijimos, pues vamos a hacer una canción. O sea, súbete, las bases son estas más o menos, pim, pim, ya lo que quieras, ¿no? Y salió algo bastante que lo tendríamos que haber grabado de forma profesional porque fue irrepetible, ¿no? Y no se volverá a repetir. Hay un vídeo, pero se podría intentar repetir, pero ya no tiene sentido repetir eso. No sé si me explico. Son momentos únicos. Fue un momento puntual y
se queda ahí. Se podría repetir, sería muy bonito, muy espectacular, pero tuvo ese momento, ¿no? Sería fantástico si realmente cada actuación que hacéis pudiera ser grabada en unas condiciones óptimas para poder recoger un poco todo lo que estáis contando. Técnicamente se puede hacer, pero ¿sabes qué pasa? Que nos dan mucha pereza esas cosas, porque hay que montar un despliegue también técnico para hacerlo, que, o sea, aparte de estar pendiente, porque cuando salimos a tocar, por ejemplo, también hay momentos de nervios, en los que si salimos a tocar, por ejemplo, en un gran festival, que no nos gustan mucho, también tenemos que decirlo, en los cuales tú tienes, eso es lo que hablamos antes también del supermercado actual de la música, que es un poco una basura, ¿no? O sea, va todo con... te llegas a tocar un gran festival y tienes 10 minutos para subirte, chequear, ni siquiera probar, chequear líneas, abrir y empezar a tocar, ¿no? Entonces, si sumas a ese tiempo de descontrol y de estrés que llevamos, porque puede ser que en el momento de salir a tocar con 8.000 personas no funcione, o por una pequeña parte de, una pequeña pieza de todo el entramado, algo se joda y no funcione y no tocas, y te quedas como... Entonces, si aparte de eso tienes que sumar medios técnicos para hacer una grabación y estar pendiente de más cosas, es un problema. Eso lo hacemos, quizá, o lo haremos, quizá en estas sesiones que vamos a tener más relajadas, si nos decidimos hacerlo definitivamente y con tiempo para hacer una buena grabación y hacerlo de forma más pausada, es decir, tener un tiempo de prueba, tener tiempo para acostumbrarte al espacio, ver cómo resuena, qué resonancia tiene, cómo responde el espacio y poder hacerlo con cariño. Pero sí, lo haremos, ¿eh? Y estaría bien registrar todos los momentos. Sí. Hay un vídeo en YouTube, de todas maneras lo puedes buscar. ¿Cómo plantamos? Que no me llega la onda. Repite la pregunta. Que estamos aquí con el aire acondicionado y estamos sordos. ¿Cómo planteáis los vídeos a la hora de trasladar otras canciones Ah, los videoclips. espacio visual? Bueno, Que también quiero... en realidad, nosotros, a lo mejor, hay veces que contamos con gente de allí de Murcia, pero siempre nosotros escuchamos las ideas del videógrafo. Y estamos abiertos a todo. Es que estamos un poco locos, casi todos decimos que sí. A la cucaracha. O sea, nunca hemos dado unas premisas para nadie que se dedique a la imagen cuando hemos grabado videoclips. Siempre han hecho lo que les ha dado la gana. Y han sido las propias imágenes de la gente que ha recibido ese trabajo las que han generado esas mismas imágenes y su propio trabajo. Pero nunca, o sea, tanto a Emilio como ahora con Paul, como... Que ya confiamos plenamente. De hecho, nos Haz lo encanta, que quieras. o sea, nos encanta eso, porque te quiero decir, hablamos de colaborar con gente, de tener una confluencia artística o encontrar puntos artísticos. No se nos ocurriría jamás en la vida a alguien que va a grabar un videoclip para nosotros decirle, este es el guión, esto tiene que ser así, mis ideas son tan bonitas y tan potentes y tan dadaístas que quiero que quede plasmado, ¿no? O sea, hacen lo que les da la gana. Nos hemos llevado una sorpresa últimamente de la que no sabíamos nada, y es que una directora de cine americana en Nueva York nos ha hecho un videoclip de una canción de Ventana, el corte más experimental que hay en el disco, que es una pasada. De repente nos lo mandó Marco, el productor. Recursos de Nueva York. Ha grabado recursos y nos ha mandado un videoclip impresionante, del cual no teníamos ni puta idea, pues, con imágenes de Nueva York, con cosas que pasan en las calles de Nueva York, algunas muy extremas, y lo ha hecho de forma completamente altruista, una grabación profesional cojonuda y con un sentido artístico muy fino. Y fue una sorpresa hace un par de semanas, ¿no? Nos mandó y dijo, mira, esta directora... Por ejemplo, el próximo vídeo que va a ser el de Delas, el tema Delas del último disco, va a haber furries vomitando. En el próximo disco a Paul, que es el director, pues se le ha ocurrido meter a unos furries de terciopelo y tal, vomitando, llenándose de... Que no lo hemos visto, o sea, en Hollow Bodies estuvimos presentes en la grabación y salimos nosotros un poco así de fondo. Pero en este no hemos visto nada, o sea, es sorpresa también para nosotros. Está pagando, está... Entonces, en ese aspecto, o sea, en la parte visual y lo que tiene que ver con los videoclips, que un poco es la cara así reconocible del grupo, no tenemos nada que ver. Artísticamente, absolutamente nada. De hecho, a él, por ejemplo, a él no le gusta. Sí. Nos debatimos un poco, claro, ellos nos preguntan. Sí, ellos nos dicen, hemos pensado esto. Y tal, o sea, hemos pensado en crucificar a tal y pegarle fuego y desollarlo, digo, bien. Cuanto más raro sea. Vamos bien, vamos muy bien. En un videoclip, pues, por ejemplo, hecho por unos colegas de aquí del barrio, por 2112 producciones, como bien dice la camiseta de los Rush,
Pues de repente se le ocurrió la idea en el videoclip de llenar a una chica en el suelo de cucarachas gigantes de Madagascar, que la tuvimos en casa alimentándola una temporada. ¿Eh? Sí, y le llenamos el cuerpo de cucarachas y con un arco de violín y tal, le cortamos una pierna y empezó a saltar sangre por todos sitios y era cortar en trozos a una persona, ¿no? Y después, tía, lo pensamos, digo, si vamos a tener problemas con esto y vamos a salir alguna que pero es arte. Y ya está, entonces nos planteó la idea y tal, hemos pensado esto y nos pareció cojonuda. Digo, ¿por qué no? O sea, vale, te vamos a llenar todo lleno de cucarachas, te vamos a cortar una pierna y... Por la manera menor y tenemos que pedirle permiso a los padres. Sí, Sí, aceptó. sí, fue un rodaje duro. Sí. Aparte fue era una chica, es una modelo de una agencia. Bueno, fue otro porque luego compramos. Bueno, lo tuvimos que tirar porque quedó lleno de sangre. Bueno, de sangre falsa. Pero fue un trabajazo por parte de la chica porque estuvo cuántas horas tumbada en el suelo cubierta de mugre y de cucarachas gigantes de Madagascar, que son así y emiten un ruido infernal. O sea, es como... Es tremendo, ¿eh? Son increíbles. Las tuvimos en casa una temporada. Hasta que empezaron a crecer, o sea, a reproducirse, y el crecimiento en la cría de cucarachas es algo disparatado. El caparazón se llena de como de huevos blancos y empezó así y crece en cuestión de minutos. En cuestión de minutos ves como una película de serie Z. Y estaban dentro de una vitrina y la vitrina poco a poco se iba... Claro, porque la queríamos llevar a la presentación. Era para la presentación en Murcia y el siguiente fin de semana teníamos la presentación en Madrid. Y queríamos llevarnos también la urna de la cucaracha. Y eso empezó a crecer y a crecer. Nos llevamos a ponerle precinto por todas partes por si salía. Nos llevamos una plaga en Murcia. Un tramo de gira, nos llevamos a las cucarachas de gira. Y era espectacular, llevábamos un coche de mierda, un 306 hecho desvencijado, el coche lleno de una urna llena de cucarachas gigantes, marihuana, y entonces sí, nos para la Guardia Civil, o sea, pero yo no ha parado alguna vez, y a ti tapa con un amante y el transistor que la radio estaba rota, que dijo Guardia Civil, ¿esto qué es? Que no va a la radio, aquí con un transistor, pero con las cucarachas no nos pillaron. Y cuando vimos el plantel de lo que estaba pasando, cómo crecían, que se reproducían, tuvimos que... las devolvimos a su... que también es de aquí del barrio. A nuestro dealer. Sí, es un tipo de aquí que las cría como alimento vivo para reptiles. Y es todo muy cruel, pero es que el mundo es así, ya está. Los reptiles comen cucarachas y las cucarachas comen... A ver, en realidad la única premisa para los videoclips, volviendo al tema, es que no sea una cosa naif, en realidad, porque a nosotros nos gusta un poco cañero. Sí, pero siempre tiene que tener algo, bueno. En concreto los amigos, las productoras de aquí del barrio, pues siempre han hecho películas, han hecho cine gore, han estado en esas lindes, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando dijeron hacer el videoclip, pues se plasmó eso, ¿no? Cortar una pierna, cucarachas, cosas desagradables, ¿no? En el caso de Paul, por ejemplo, ahora, pues que a Paul la eligieron porque nuestro jefe de sello, Mark, dijo, más cucarachas no. No se fiaba ya de nosotros, de que eligiéramos nosotros al videógrafo. Entonces dijo, lo vamos a elegir nosotros. Y en ella no hay más pues cucarachas. repetíamos con el gore y con estas cosas. Pero vamos, resumiendo un poco el capítulo, jamás le hemos dicho a nadie, ella también es una profesional de la imagen y nunca se nos ha ocurrido decirle a nadie cómo tiene que trabajar, ni qué tiene que hacer, ni qué ideas se tienen que... O sea, no sé, trabajas con alguien, tiene que colaborar y nos tenemos que retroalimentar, lo que hablábamos antes, y el arte se tiene que encontrar con el arte, de alguna forma, jamás. No decir, hombre, si vemos que se convierte la cosa en un disparate, pues... No sé, después de lo pero de la no. niña, No, las cucarachas fue, hostia, las cucarachas fue grandioso. Ya está. Son muy bonitas las cucarachas gigantes de Madagascar, ¿eh? Son preciosas. No, en Madrid, o sea, iniciamos la gira de ese disco de Triste Mosca en Madrid, fue en el Sol. Y cuando terminó, yo le tengo fobia a las cucarachas, o sea, no me desmayo, no las puedo ver, pero esta en concreto no. Y me armé de valor, al final del concierto metí la mano en la urna y se la di a la gente, entonces la gente se paseaba las cucarachas con las manos así en la primera fila. Estuvo bonito eso. Y las cucarachas paseaban por las manos de la gente y la gente... que tienen como unas patas, que tienen como unos ganchos, unos garfios que te enganchan y te rajan la piel también. No son preciosas, de verdad, ¿eh? Una cucaracha americana de alcantarillado no, pero esas son preciosas. Aparte comen manzana, plátano, lechuga, no basura. Bueno, más preguntas si queréis, dejamos hablar de cucarachas. Yo quiero preguntar una cosa. Para hacer esta música tan genial aquí al conservatorio, ¿habéis ido al conservatorio?
Aquí está mi madre, y mi madre, Que hable tu madre. y aquí está mi hermano. Que diga tu madre lo que hacía de pequeño. Y aquí está mi madre y ya sabe, porque desde pequeño, pues, vio qué tal, pero... Ay, ahora me arrepiento alguna vez, lo has dicho, de que no haber apuntado al conservatorio, pero yo en parte se lo agradezco. Se lo agradezco enormemente. Pues, por ejemplo, de aquí somos autodidactas. Y más, por ejemplo, no tiene conocimiento ni falta que le hacen de ningún tipo de teoría musical. Yo, por necesidad, por mi profesión, pues con los años de forma autodidacta he tenido que aprender a leer música, a escribir una pieza sinfónica para orquesta, cosas, ¿no? Pero que tampoco me agradan. Entonces, en parte que Eso me va a quedar toda la vida. eso te va a quedar toda la vida como... De no haber ido los dos y sin embargo, pues han tenido habilidad. Pero sin embargo, mi hermano, por ejemplo, en los años, que es cantador flamenco y tal, con los años se ha matriculado en el conservatorio, en el superior de tal, no sé cuánto, de flamenco Cartagena, y va a terminar el conservatorio. Y está terminado ya. Pues él ahora, a nuestra edad, lo ha hecho. Yo, algún día quizá, pero... Bueno, tampoco es la historia de odiar el conservatorio por... Mucho mejor, sí. Pero hay mucha gente que tiene con eso también, hay como una se polariza. El conservatorio, mal, o sea, mierda. La música libre, bien, no es así tampoco, o sea, no funciona la historia así. En el conservatorio se pueden aprender cosas y no podemos desprestigiar tampoco una carrera de un músico clásico que a veces son durísimas y hay genios. O sea, nos vamos a acordar, por ejemplo, ¿de quién? Del maestro Clares, desaparecido, al violonchelo. Fue un grandísimo genio de la música. Ver tocar en grabaciones hoy día, que corren algunas, lo ves tocar y se te ponen los pelos de punta y te emociona. Y es una carrera perfectamente clásica, creada en un conservatorio con una disciplina increíble. Pero la emotividad y lo que conseguía tocando, da igual que sea, es que da igual que haya tenido una carrera que no haya sido autodidacta, o sea, está ahí presente. Entonces, ojo con la dualidad y con la historia de polarizar, conservatorio mierda, no sirven para nada, mecánico, no, ahí está tu cabeza para saber aprovechar ciertos conocimientos y reenfocarlos, ¿no? En otros. Nosotros somos más libres y por lo que sea hemos sido autodidactas, también porque somos más perezosos, ¿no? Y la disciplina, pues bueno, pues la disciplina es para quien la quiera también, ¿no? O para quien quiera pasar por eso. O tú mismo, que te has decidido acogerte a la disciplina de tus 40 y pico años. Bueno, antes. Pero bueno, pero tampoco, es que eso siempre, o sea, encasillar, polarizar, decir, en el caso de los conservatorios, tal cual, no, mierda, no, lo libre es mejor. No, pues no, en el conservatorio hay cosas buenas también. Es un peñazo de la hostia, pero es un medio válido también para desarrollar tu carrera musical. ¿Puede ser que esa polarización se dé cuando tú llegas con toda tu ilusión al conservatorio y te das cuenta de que te ponen una serie de requisitos que a lo mejor no te apetece seguir para poder hacer lo mismo? Por ejemplo, yo estudié en el conservatorio y me desmoralizé bastante porque sentía que tenía que hacer demasiadas cosas que no me apetecían. Igual en un sistema que se hubiese adaptado un poco a mis necesidades y a otras cosas más básicas como la técnica, quizás lo hubiera llevado mejor. Entonces creo que esa polarización se da en la gente que hemos tenido ciertas experiencias de tener que adaptarnos obligatoriamente al sistema y a lo mejor si no hubiese sido así seguiríamos enamorados de la música clásica como tal. Ya, pero ahí también entra, claro, ahí tenemos con los condicionamientos, con los traumas y con el dolor que te hayan podido hacer. ¿Pero tú has dejado el conservatorio? No, yo lo terminé. Tú lo terminaste. Pero con mucho trabajo y con muy poco ánimo. Pero, Yo a ver, veo las cosas así y lo asocio a disfrute. Y veo lo otro y es como, pero otra persona quizás no sea así. Por eso digo que también depende del tipo de personalidad que cada uno. Pero creo que quizás hay personas que se adaptan mejor al sistema que otras. Y entonces por eso se crea esa opinión de bueno o malo. Y tiene sentido en parte. pero realmente nadie se adapta al sistema. Esto es también así muy libertario, pero nadie se adapta. Y lo que, bueno, pues en tu caso yo no sé cuál será y tal, pero realmente tú paras de pensarlo, mira mucho más atrás. Y estamos hablando de arte, estamos hablando de música, estamos hablando de generar sentimientos, de encuentros entre la gente, de emotividad, de emocionar. ¿A ti te ha servido para algo el título? ¿Para qué queremos un título? ¿Para qué queremos un título oficial en una disciplina artística? Pero es que también pasa en las supuestas escuelas de música moderna, en Berkeley, en el taller de música de Barcelona, en La Madre que Parió. O sea, ¿para qué coño quieres un título en música experimental? ¿Para qué te vale eso? O sea, ¿qué? ¿Vas a ser mejor? ¿Vas a experimentar mejor? O sea, tu vida va a ser mucho mejor, de repente vas a ser un... No vale para nada. Pero ni la clásica, ni el taller de música, ni lo que quiere, ni Berkeley mismo en Boston. Sirve para, eso sí, crear encuentros entre gente. En el conservatorio se dan menos. Quizás en las escuelas de música moderna hay encuentros, en Berkeley se dan, o sea, gente de todo el mundo que acaba desarrollando unos proyectos musicales o artísticos increíbles, pero que no tienen nada que ver con el título. ¿Para qué quieres el título? Es mi pregunta. ¿Te va a llevar a ser un artista más creativo, más... no lo sé.
Quizás me esté pasando, ¿eh? No, yo Un creo poco, que pero... también que nos meten en la cabeza como que solo lo reglado es lo que sirve para un futuro. Entonces se nos olvida quizá que tenemos otro abanico de posibilidades Hostia. que a lo mejor no exploramos, pero por falta de conocimiento o de conocer gente en plan como vosotros. O sea, que es guay conoceros porque te abre la mente a decir, puedo con este instrumento hacer otras cosas, porque parece como que es un poco imposible. Pero también es la apertura mental de decir, pues con el tiempo voy viendo otras opciones, pero sin querer nos meten mucho como, haz esto para tener esto y para poder hacer esto. Y creo que también eso es por lo que la gente también sigue haciendo esa polarización. Claro, pero es que el estrés de pero es que si ya nos vamos a... La sociedad funciona en bloque así, en cualquier aspecto de la vida, o sea, volvemos a lo mismo. Pero si no tienes un título, no eres nadie. Tú puedes tener un valor, o puedes tener una valía, puedes tener un talento. Si no tienes un título, no eres absolutamente nadie, o así te lo hacen pensar, o así te lo hacen creer. No, a mí me da igual, o sea, no sé, yo tengo claro que el camino que llevamos nosotros, muchas veces lo decimos, somos titiriteros, y esto es un camino de sufrimiento. Mañana podemos estar, hace 4 años, hace 6 años, cuando empezamos con el proyecto, vivíamos en una casa de mi madre que estaba en obras, ¿te acuerdas? Porque nos tuvimos que ir de una casa que no podíamos pagar, y no teníamos calentador, y nos duchábamos con agua fría, y no teníamos para comer, y estábamos en una casa sin luz y sin nada, por ejemplo, metidos ahí como tal, pero seguíamos haciendo música. Te quiero decir, entonces va a ser un camino de sufrimiento siempre, un camino de titiritero, de estar con el carro, ¿eh? Pero éramos, hostia, jodidamente felices. Y ahora también, que también somos pobres, te quiero decir. Entonces, no hay un... Pues resumiendo ya un poco eso, o sea, compartamos arte, no sé, no hay batalla de títulos, no sirve absolutamente para nada dentro del arte. Sí, te puede llevar a escalar ciertas posiciones, a llegar a ciertos lugares, pero que realmente no hablan del proceso de creación artística, ni del producto artístico, ni de lo que vais a desarrollar nunca. Como profesor también que eres, ¿crees que la solución podría ser aunar un poco lo que es cierta técnica con que los alumnos pudieran tomar sus propias decisiones? No, pero es que consiste en eso, consiste en eso. Es que a veces en El los conservatorio un poco están intentando hacerlo un poco más flexible en eso y se están intentando. O sea, lo que había antes no es lo que hay ahora, ¿eh? yo también lo dejé hace unos par de años, Ha pero mejorado, eso ha mejorado un poco. O sea, nosotros también éramos reales. Pero Abraham, aunque mejoren o no mejoren, es que sigue siendo lo mismo. Por mayor entonces, porque quizás entonces hubiera seguido con mi instrumento y haciendo más cosas. A mí no me hubiera desencantado así. Yo conozco mucha gente de hace tiempo que pasó por el conservatorio y adoraron la música y la odian, y sin embargo también mucha gente, o alguna gente de esa época, que hacían auténticas virguerías y hacían, o sea, expresiones artísticas súper emocionantes, tenían encuentros, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, muchísimos músicos que acompañan a otros. Entonces, no sé, que siempre hay ahí, va un poco, yo creo que entonces iba mucho con la personalidad. Ahora mismo, yo creo que han tratado de que quien entra, pues. Pero es que al final, es que una disciplina sale siendo instrumentista, o sea, es un intérprete buenísimo. O sea, la calidad técnica que te saca, que sale de ahí, porque es muy alta. No, claro, eso es incuestionable. Pero el juego no está ahí. Pero el juego no está ahí. No, claro, no, sí, yo no estoy de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, no hay que polarizarlo tanto. Claro, sí. Por ejemplo, yo lo que estaba hablando y lo que estaba dejar claro es no menospreciándolo. También hablo de, en principio he intentado poner ciertas personas que no se adaptan, otras se adaptan perfectamente y son súper felices y la calidad es innegable. Yo estaba hablando un poco de por qué se hace esa polarización, porque creo que hay personas que se sienten de una forma, personas que se sienten de otra, pero también se mueve mucho por lo sentimental, que como tú te sientes, la resistencia que tenga a esto al siguiente día, o poder elegir yo cómo me siento cada día y poder adaptarlo a ese instrumento. Es un poco... También supongo que dependerá de las especialidades. Tenemos que perdonar, tío. Yo simplemente quería decir si podía terminar esta charla con algún tema improvisado. Vale. Vale. Pero para lo del tema improvisado hay una premisa, y es que tiene que improvisar la gente con nosotros. Si no, no hay tema improvisado. Venga, vale. Con lo que hay aquí. Venga, yo
Eso, ¿había alguna pregunta más? Yo es súper rápida, es para ver si yo he entendido bien que vosotros al improvisar, o sea, lo que vosotros, o sea, vuestras canciones nacen de la improvisación, ¿no? Esa improvisación no es simplemente decir, vale, voy a sentarme y tocar, ya está, no hay nada más, no hay búsqueda de una historia, no hay una pauta, no hay nada. No, nunca. O sea, no, a lo mejor sí, pero no sé. No sé. No sé. No sé. Yo me lo llevo a mi campo porque yo sí que vengo, o sea, todo nace de una pauta, de decir, bueno, ahora voy a hacer esto, pues esto. O sea, me refiero, pues voy a trabajar con personajes que, yo qué sé, si te va mal teatro físico, a lo mejor desde el agua, o a lo mejor te voy a improvisar sobre una madre y una hija que tienen un problema personal. Ya de ahí surge todo. Y tengo entendido que no nos dábamos como en la danza o en la música se hace así, lo quería sacar si... No, esto como he dicho antes también parte todo más bien de una nebulosa, no hay. Simplemente ya está. Sí, de hecho no hay un caso concreto de decir, pues vamos a coger la escuela, por ejemplo, de lo que hablamos antes del señor Mundog y vamos a intentar desarrollar. Él se fijaba mucho en ciertas formas musicales tradicionales, musicales de la música clásica, como la pavana, por ejemplo, ¿no? Él las cogía y las transformaba en otra cosa. Nosotros no hacemos eso, ¿no? O sea, el señor Mundog, por ejemplo, sí lo hacía, pero nosotros si lo hacemos no somos conscientes. A lo mejor hemos estado escuchando un día antes música barroca y tal, y de forma inconsciente ha salido eso porque hemos estado escuchando una pieza de, yo qué sé, o hemos estado escuchando a Händel, y ha salido algo, pero de forma inconsciente. Pero no nos paramos a pensar, vamos a coger el capricho, tal, y entonces vamos a intentar hacer una reelaboración para que esto, tal, nunca lo hacemos así. Aunque lo podríamos hacer, de intentar reelaborar partiendo de unas premisas y con ciertos datos, ¿no? Académicos, si lo quieres ver así, o bibliográficos, o como lo quieras ver. Pero no, o sea, es que es más pura diversión. Es que en definitiva se resume todo, o sea, a ser, suena también muy a fantástico y a película, de qué güey que eso, pero a ser crío y cría, o sea, a jugar, a hacer música sin más historia. Entonces, en este momento, para la última pieza, si alguien se quiere subir aquí e improvisar y no sé cuánto, y tocar los cacharros y ver cómo suenan, ¿vale? Como tú lo has dicho, Eli, o lanzamos una base rápida. Lo que pasa es que para lanzar una base rápida necesito la cinta americana, que me he cargado la... Estaba ahí, pero la he sacado. Porque dándolo golpea al suelo me he cargado el palo, pero... Y lo tengo que pegar. Si encontramos la cinta americana... Paco, ¿te canta un martinete? Venga, Paco, cántate un martinete. Venga. Cántate un martinete. Bueno, sigue improvisando. Súbete. Te marco una base más. Súbete. O cántatelo desde ahí. Esto también es parte de la improvisación. Se ha partido un instrumento. Espera. ¿Tú quieres improvisar? Vale. Venga, vamos. ¿Sí? Guay. Vale, pues. Vale, eso vale. Yo si encuentro el live, me pongo por aquí, ¿vale? Para controlar un poco aquí el volumen y tal. Pasad por aquí. Guajira, ¿no? Sí, compás de guajira. Sí.
Gracias por todo. Un placer. Pues gracias por venir, por hablar un ratico, por pasarnos también y nos vemos en otra. Muchísimas gracias por traernos. Nos hemos pasado en grande.